Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy con una persona muy importante. Yo a veces no soy un ratón de biblioteca, pero sí un ratón de redes sociales, porque trato de encontrar siempre contenido o personas que hagan contenido que aporten mucho a los demás. Me gusta eso. Y cuando me crucé con un video de la persona que hoy hemos invitado, vi inmediatamente su intención de querer ayudar a los demás, desde donde le toca, desde su trinchera, desde su punto de vista de las cosas, ¿no? Ella es Elisa Lostanao, es peruana, pero reside en Estados Unidos y tiene una cuenta de TikTok que ya después ella nos contará un poco más de ello, pero que se dedica a compartir sus conocimientos como hipnoterapeuta para tratar de sobrepasar problemas, inconvenientes, sobre todo estos problemas y estos inconvenientes que a veces nos generamos nosotros mismos, como el tema de la ansiedad, la depresión, que después, y qué loco es todo esto, termina desarrollándose en enfermedades físicas. O sea, es como si el pensamiento que uno tiene se concrete físicamente en malestares, en episodios, en situaciones a las que uno a veces tiene que incluso hasta recurrir al médico porque no sabe qué es lo que tiene. Hoy día vamos a hablar con la señora Elisa Lostanao. De verdad es un placer, es un gran honor tenerla aquí y poder compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Solo para que sepas, mi nombre me llama Elisana, ese es mi nombre. No me importa que me digan Elisa, pero el nombre es Elisana. Bueno, mira, te comento, ¿ya? Ujú. Eh, Tienes mucha razón y es cierto lo que tú dices, que las, mira, yo creo, y lo digo desde mi punto de vista, porque no quiero que ningún doctor salga por ahí a rebatir lo que estoy diciendo, de que las enfermedades tienen un origen emocional y que las enfermedades se presentan es una manera que el cuerpo está respondiendo a algo que no hemos procesado, algo que nos está ocurriendo y que no lo hemos sabido trabajar y se presenta por medio de las enfermedades físicas, ¿no? Una de ellas con la que trabajo mucho más es con la ansiedad, pero también puede ser, por ejemplo, el problema de Parkinson, puede ser problemas inclusive el cáncer. Ahora, yo no me quiero meter mucho con esos temas porque pues sí es bastante polémico y si fuera así como yo digo, todo el mundo se curaría. Yo pienso de que no, porque no todo el mundo está listo para la curación. Al igual que el despertar espiritual, y es algo que siempre digo, al igual que el despertar espiritual, el despertar de conciencia, uno tiene que estar listo. Uno no puede pretender que pues el vecino despierte, ¿no? Y empiece a darse cuenta que somos más. Igual es en las personas que tienen algún tipo de enfermedad o tienen ansiedad. No todo el mundo puede enfrentar sus miedos, por ejemplo. No todo el mundo puede curarse. ¿Todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo? Sí. Todo el mundo tiene la capacidad de curarse, porque la curación está dentro de uno, porque si es un problema psicosomático, es un problema psicoemocional, y si está entre nosotros, entonces nosotros, si fuimos tan fuertes para crear esa enfermedad, para crear la ansiedad, nosotros podemos curarnos. Pero no todo el mundo está listo. Y cuando digo está listo, no es decir de que tú no eres capaz. Tú sí eres capaz. Pero hacer ese cambio, porque uno tiene que hacer un cambio a nivel mental, cambiar esos paradigmas que uno tiene, que adquirió desde que uno es pequeño. Y hacer ese cambio es difícil. A veces uno es consciente y dice, sí, es cierto, yo de pequeño era muy miedoso, tenía ese tipo de temores, pero y ya de adulto sabe que eso le está provocando la ansiedad, pero no puede cambiarlo, no pueden atreverse. Entonces, para eso, por ejemplo, están las terapias, donde, por ejemplo, yo los pongo en hipnosis y puedo llegar, conectar con el subconsciente y encontrar esa raíz y ver si A se eso puede quería trabajar llegar, desde ahí. a eso quería llegar. ¿Cómo usted eh, tomó la decisión de dedicarse a la hipnoterapia? ¿En qué momento de su vida dijo, este es mi camino, por acá tengo que ir? Es que yo no me dedico a la hipnoterapia. La hipnoterapia es para mí una herramienta.
que utilizo como utilizo muchas otras. Pero Mm. sí, quiero decirte de que siempre estuve muy fascinada con el mundo místico, con el contacto, con la conciencia universal, y siempre he estado metida por ese lado. Entonces, cuando decidí prepararme a trabajar, porque a mí siempre me gustó trabajar con la mente y siempre de niña inclusive me decía, tú debes haber sido psicóloga y sin embargo estudié educación y me gusta, me encanta, soy maestra y por eso seguramente pues explico también, me habla mucho que explico muy bien los videos porque soy Sí, maestra y me gusta yo enseñar. también estudio educación. Así, mira, pues colegas entonces. Ujú. Entonces, pero siempre me gustó trabajar con la mente, ¿no? Y yo antes que me estudiara, bueno, estudiar esta herramienta que utilizo para el tratamiento de la ansiedad, que es la hipnoterapia, yo ya estaba metida en eso, ya había investigado, ya había visto, y estaba más inclinada en lo que era la hipnosis, pero más a nivel místico, o sea, más, eh, ¿cómo te explico? Una hipnosis para una curación cuántica, ¿no? Donde te Mm. conectabas con tu yo superior y pues tu yo superior, tu higher self, lo que le llaman, es el que hacía pues esa curación, ¿no? ¿Y recuerda cómo fue el primer contacto con el primer paciente que tuvo? ¿Cómo fue ese inicio? Sí, sí recuerdo. La primera persona que yo utilicé la hipnoterapia fue para tratar un problema en la infancia, un problema emocional. Hice regresar a este paciente a su infancia, ¿no? A reencontrarse con su madre, tenía un problema con la madre, ¿no? Y los hice reconciliar. O sea, lo que pasa es de que a veces uno cuando es niño percibe las situaciones que nos pasan de una manera, pues, los niños tienen poca información, no saben entender lo que puede estar ocurriendo. Entonces, a veces, cualquier cosa que les pasa en la infancia pueden tomarlo como algo muy grande o algo muy trágico y lo asocian como a que algo malo va a pasar, como que algo peligroso pasó. Y ese miedo genera el trauma, ¿no? Entonces, ella tenía un conflicto con su madre. Ella sentía que su madre nunca la quiso, nunca la amó, y ahora, hasta ahora una persona adulta le afectaba eso, ¿no? El sentir que su madre no la amaba. Y su madre sí tenía una manera de ser, una personalidad bastante, eh, pues, rígida con ella, ¿no? Pero así era la personalidad de la mamá. Pero de niña, ella no podía entender que su mamá, pues, así era su personalidad. Sencillamente, ella interpretaba la manera de ser de su mamá con ella como algo, pues, que la mamá no la quiere, la mamá la odia, le va a hacer algo, bueno, yo no quiero decir matar, pero por momentos ella sentía eso, ¿no? Y cuando no era cierto. Entonces, cuando retrocedimos a su infancia, ella un poco se pudo dar cuenta de eso, ¿no? O sea, cuando ella ya como adulta, ¿no? Cuando regresas a esa emoción de la infancia, ya con tu mente adulta, tú puedes ver las cosas de otra manera. Tú ya siendo padre, madre, entiendes a tu madre, ¿no? Porque cuando tú eras niña, tú no veías, tú veías a tu madre y era lo máximo. Y no entendías porque tú eras un niño, pero cuando tú ya eres padre, madre, entonces tú retrocedes en el tiempo y tú ya puedes ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Ella pudo entender a su madre, pudo ponerse en el lugar de su madre y posiblemente entender lo que podía estar pasando la mamá en ese momento, ¿no? La situación en el entorno en que la mamá vivía en ese momento. A veces los niños no se dan cuenta, no se dan cuenta y piensan que los padres los tienen abandonados, no, no le dedican el tiempo que ellos sienten que Claro, les tienen que reacciona dedicar, diferente la mente de un niño, pues, ¿no? porque es que sencillamente no entienden. Por ejemplo, en el caso de un duelo, un padre enfermo que tiene cáncer y se va a morir, le dura 4 o 5 años el proceso, ¿no? Hasta que la persona muere. Todos esos 4 años, ¿ustedes cómo creen que la madre puede haber estado sufriendo, pasando ese duelo? Porque la persona sufre el duelo durante la enfermedad y después de la enfermedad. Obvio que ha habido una situación difícil y si tú estás criando un niño en ese momento, pequeño, o un adolescente, o un joven, ese momento, ese niño no va a entender que tu mamá está, porque la mamá no está llorando pues, delante de los hijos, no está creando escenas, todo lo contrario, la mamá es fuerte, trata de que todo se mantenga igual, que la vida continúa, que los niños pues no sepan, no se enteren y cosas así.
Pero el niño ve a la mamá distante, ve a la mamá que no está, la ve desaparecida, porque la mamá a lo mejor está en el hospital todo el tiempo, porque a lo mejor la mamá está deprimida, está llorando en su cuarto, qué sé yo. Y el niño no lo interpreta así. El niño va a decir, pues no le importo, me abandona, termina de trabajar y se encierra en su cuarto, y cosas, porque situaciones así me han comentado. Y entonces el niño percibe como un abandono, como que la mamá realmente arruinó tu infancia, porque eso dicen, arruinó mi infancia. Nunca estuvo ahí, nunca estuvo presente, me tuvo abandonada. Entonces, cuando a ese joven yo le hice entender, o sea, en qué momento ocurrió, y ya ese joven le hice entender de la situación, o sea, mira a tu madre como que es una persona más, ¿no? Y eso cuando uno lo trabaja dentro de una hipnosis es mucho más fácil, porque la persona está relajada y es capaz de ponerse, como se dice, en los zapatos de la otra persona y tratar de mirar a la otra persona desde sus propios ojos para poder entender. Entonces, yo nunca pensé, o sea, nunca me puse a pensar que mi madre podría estar sufriendo. Nunca me puse nunca lo pensó. Entonces, mira cómo cambia la percepción, ¿no? Es diferente. Cuando tú eres Ujú. niño, cómo tú percibes las cosas y cuando tú ya eres adulto, tú no te das cuenta porque tienes el trauma del niño. Pero si tú regresas a ese tiempo y te das cuenta y lo entiendes, ya cuando regresas, regresas otra vez a tu edad adulta, te das cuenta de que sí, que lo que tú estabas sintiendo, el dolor que tú sentías, era tu percepción de tu niño interior, de tu niño. Me Y lo que, parece, es una, perdón que la corte, me parece es una percepción mía, o usted también lo ha notado, que ahora los doctores, cuando uno va al hospital a atenderse, tienden a relacionar más que antes, los problemas emocionales con los problemas de salud. O sea, ahora como que incluyen el estrés como eh, como un atenuante a la enfermedad que una persona puede tener. Yo recuerdo, por ejemplo, la abuelita de mi novia, ella fallece su esposo, al año siguiente fallece su hijo y ahí nomás le detectaron diabetes emocional. Es lo que le dijeron, ¿no? Ella comenzó a tener diabetes y le dijeron que era diabetes emocional. Entonces, no sé si usted lo percibe también, pero me toca verlo a veces bastante frecuente que ahora la medicina, los médicos como que van soltando poco a poco que estos problemas que pueden ser mentales, de ansiedad, de depresión, sí influyen y terminan desembocando en problemas físicos en la mente, en el corazón o en otra parte del cuerpo. sí, yo siento de que ahora se está, yo no soy médico, o sea que no podría ponerme de ese lado, pero sí, yo siento de que ahora se está dando, yo creo que con toda la tecnología y toda la información, ¿no? Que está pues abierta a todo el mundo, ya eso no se puede tapar, no se puede callar, ¿no? O sea, ahora hay que aceptar, hay ciertas cosas que se están aceptando. Yo he tenido, a veces doctores que me han escrito y me han dicho que me salvó la vida. Claro, sí, anónimamente, pero ahí decía doctor, porque a veces, pues, inclusive hay doctores, si tú haces ese tipo de entrevistas, hay doctores que han pasado, por ejemplo, por situaciones de que han tenido una enfermedad fuerte o un ataque fuerte y han pasado por el momento de que se mueren y regresan y son doctores, ¿no? Y han querido contar la historia y han tenido problemas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no se acepta en la medicina, pero ellos sí lo saben, ¿no? Y así como hay doctores que han pasado por ciertas situaciones y por estas experiencias, como que cada vez somos más ahora con esto de la tecnología que empieza a contar sus historias y contar sus experiencias. Entonces ya la gente empieza a preguntarse, ¿no? Si esto es cierto, ¿no? Si es cierto que las enfermedades realmente tienen un problema emocional. Y hay mucha gente que ha dicho, bueno, pues me voy a dar la oportunidad de a tomar una terapia alternativa y les ha dado buenos resultados. Y sí, Eh, sí, yo pienso de que sí. que con el tiempo me parece que no será tan alternativa, ¿no? Parece que la tendencia va a que vayamos hacia allá. Bueno, eso no se sabe todavía. Yo creo de que la medicina es un monstruo bastante fuerte y pues no sé, no sé, yo tengo mis dudas ahí, no, Claro. pero yo siento de que a ver, mucha
fuerza ahí, como Pero que, estos espacios siento que van a permitir que más personas escuchen este tipo de solución, ¿no? ¿Usted cómo definiría, si tuviera que hacerlo, entrando un poco más puntual al tema, cómo definiría qué es la ansiedad? bueno, la ansiedad también, desde el punto de la terapia de shock emotivo, ¿no? Yo trabajo con la emoción, entonces la ansiedad para mí es eso, es un problema psicoemocional que se trabaja a través de la mente, no es un problema físico. La gente que tiene ansiedad tiene síntomas físicos, sí. Le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele el brazo, le arden los pies, le arde la... O sea, se manifiesta físicamente. Pero tratando lo físico no cura la ansiedad. Es como que tú tienes un problema en la muela, te pica la muela, tienes una muela picada y te duele y tú estás tomando analgésicos constantemente para que no te duelan, pero te vuelve a doler, puedes tomar tu analgésico. Entonces no estás tratando la raíz y la raíz de la ansiedad es mental, es emocional. Entonces no hay que tratar al cuerpo físico y los doctores que te dan medicamentos. ¿Para qué? Para calmar la cabeza que piensa mucho para tenerte medio dopado, para que puedas tener una vida más o menos mientras estás pasando por todo este trastorno, ¿no? Pero pues no cura, esos medicamentos no te curan. La única manera que tú te puedes curar, porque si es un problema mental, un problema psicoemocional, es que tú trabajes con eso, con tu emoción, que busques la raíz emocional que te está provocando esa ansiedad. La ansiedad es una manera de tu cuerpo desesperado en decir, algo está ocurriendo. La ansiedad son emociones acumuladas mal, que no se han procesado, tú has venido acumulando y guardando toda tu vida. Y en algún momento tiene que salir por algún lado. El vaso se rebalsa Se y ha ya no armado como puede un más tráfico así, algo así, con un y carro tras explota. carro tras carro. Sí, explota. Y a veces una de las cosas es de que, por ejemplo, si a mí me explota la ansiedad cuando estoy manejando, yo ya creo que pues el manejar me creó ansiedad y tengo terror a manejar. Pero no necesariamente es eso. Yo puedo haber estado en mi punto máximo del estrés y me reventó cuando yo estaba manejando. O puede haberme reventado cuando yo estaba en un centro comercial y ahora le tengo terror al centro comercial, ¿no? Entonces yo digo, le tengo pánico, pero no es eso. Ahí te explotó la ansiedad y por eso muchos adolescentes, por ejemplo, le da los ataques de ansiedad en el aula de clases. ¿Y por qué en el aula de clases? Porque ahí se le detonó por alguna razón y ahora le tienen terror al aula de clases. Y generalmente porque hay mucha gente ahí, ¿no? Entonces, es bien complicado encontrar el origen porque mucha gente lo relaciona con lo que te produjo la ansiedad. A mí mi esposo me produjo ansiedad, me divorcié de él y ahora estoy bien, me curé. Así dice la gente, me curé. Y no, no te has curado. Has huido de eso que detonó tu ansiedad. Porque es muy probable que tu esposo hacía algo. Por ejemplo, vamos a darte un ejemplo, que tu esposo te gritaba, ¿no? Y tú, pues, a tu trauma se inició porque en tu infancia a lo mejor te gritaban, te maltrataban y una vez te asustaste de tal manera que se te quedó aquí. Entonces, nunca más y cuando tu esposo te empezó a tratar mal y te empezó a gritar, tú has retrocedido a ese entonces. Y se te disparó esa ansiedad porque tú siempre lo has tenido reprimido. Has aceptado que la gente te maltrate, que la gente te abuse, que te trate mal y nunca te has defendido. Simplemente te has aguardado toda esa rabia, esa frustración y todo lo que se siente, pues, ¿no? Porque uno que lo grita, uno no se queda feliz, uno pues se molesta, se amarga, pero como no te atreves a defenderte, ¿qué haces con todos esos sentimientos? Los guardas, ¿no? Y de pronto el esposo se aparece, te grita y se te toma la ansiedad. ¿Y tú qué haces? Bueno, ya, te separaste del esposo y se te fue la ansiedad. Ya estoy curado. No, no te has curado. Simplemente es como si estuvieras huyendo. No digo que te quedes con el esposo tóxico, obvio no, pero no te curaste. Tú te encuentras con cualquier otra persona que tiene un perfil similar, se te dispara otra vez la ansiedad. Entonces ahí no te has curado. Tú tienes que trabajar el origen para que te Eh, cures. por lo que le escucho, según las definiciones que comenta, esto únicamente habla de lo que quizás lo mal padres que podemos llegar a ser, ¿no?
O sea, porque todo se relaciona en contexto a la niñez y en cómo uno va creciendo. O esto se trata de una cadena que se repite de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, porque así, yo le comento, ¿no? Usted me hablaba de una madre un poco fría con su hija, que le generó un trauma por alguna razón y ella creció con esto. Pero seguramente esa madre fría con su hija tuvo una madre fría también, es bastante probable, ¿no? Y anteriormente a eso, la abuela tuvo que haber sido así, y por eso le digo, ¿no? Es como que una cadena que se va repitiendo entre padres e hijos, o es que no estamos lo suficientemente preparados para ser padres, o es un poco de los dos. No, sí es cierto de que pues puede, el padre, la abuela lo trató igual y la bisabuela, entonces uno ya carga una manera de ser. Entonces de pronto yo soy una persona muy estricta y mi voz es fuerte y suena como si gritara cuando yo no estoy molesta, ni soy estricta, ni grito, pero pues así es mi voz porque lo heredé y lo copié y se me quedó aquí, eso es cierto, ¿ya? Pero si fuera cierto que porque los padres son estrictos y vienen de una cadena, su abuela y su bisabuela, entonces pues todo el mundo tendría ansiedad. Y no es así. Yo he tenido mis madres, padres muy estrictos, mi mamá, y yo no tengo ansiedad, nunca lo he tenido. Entonces, no tiene que ver porque los padres sean malos. Simplemente es yo pienso, mira, hay muchas cosas que se dicen al respecto y no necesariamente el problema de la infancia viene con los padres. Puede haber ocasionado porque a ti alguna persona te violentó. Puede ser el padrastro, el tío, el hermano, el vecino, te violentó. Tuviste un trauma. Muchos de mis pacientes han tenido violencia de ese tipo en su niñez y eso les generó un trauma. Entonces, no necesariamente son los padres, pero igual hay personas que también los han violentado y no han tenido ansiedad. Entonces, yo creo que todo depende de cómo tú has percibido ese trauma, ¿no? A una persona le asaltan, por ejemplo, yo estoy caminando en la calle en la noche y me jalan la cartera y yo me asusto porque el corazón late. A mí me ha pasado que me han robado y mi corazón late y hasta que no llego a mi casa estoy tranquila. Eso es normal, tu sistema de defensa se activa inmediatamente, pero es una situación normal. Pero a otra persona que la asaltan, a lo mejor se trauma de tal manera que se le puede en ese momento detonar un ataque de pánico y empezar con su ansiedad y ahora tiene terror salir en las noches y cada vez que sale en las noches se le dispara un ataque de pánico, ¿no? Entonces cada quien percibe las cosas de diferente manera. Ahora, todo pienso que a lo mejor es de lo que traen aquí el subconsciente, puede ser de, no sé, de la circunstancia, ahí sí, yo no puedo entrar mucho. Puede ser que la persona tenga un carácter más, no sé, sensible a eso, no lo sé, no sé exactamente qué cosa es lo que hace de que ciertas personas sí le afecte más que a otras. Eh, lo que detona un poco la ansiedad, ¿no? Lo que termina siendo el detonante para estas personas. Yo le comparto, eh, un día salía con mi novia del cine, tomamos un carro y se me comencé a agitar, se me cerró el pecho y sentía que algo malo iba a pasar. Y yo veía al conductor y era de esos carros que el conductor es el que abre y cierra la ventana. Yo le digo, abre la ventana, porque yo sentía que me estaba quedando sin aire. Y me dice, no, hay aire acondicionado. Peor, eso aumentó en mí. Yo dije, algo nos ha echado, ¿qué estará pasando? Le dije, apaga tu aire acondicionado y baja la luna. Entonces todo el camino de regreso a mi casa lo estoy mirando con una cara fea pensando que algo iba a suceder en cualquier momento, no ocurrió nada, le pagué, salimos. Y en ese momento yo me quedé pensando qué era lo que me había pasado. Yo dije, este es mi sexto sentido arácnido, ¿no? Soy un superhéroe que sabe y predice lo que va a pasar en cualquier momento, pero no lo entendí. No entendí qué fue lo que me pasó en ese momento. Meses después o años incluso creo, me pasó lo mismo en otro taxi. E incluso nosotros, justo el taxista dijo, voy a echarle gas acá al grifo. Y yo le digo a mi novia, hay que bajar, porque yo presentía que algo iba a pasar. Entonces ya
después me ha tocado conversar con personas que se dedican a la salud mental y me dijeron, eso es ansiedad. Y yo dije, ¿cómo ansiedad? No, yo le juro que yo pensaba que yo había desarrollado un sentido que me decía que algo malo estaba pasando, pero en realidad no era así. No, yo no, hasta ahora no entiendo por qué fue que comenzó ahí mi ansiedad con un taxi, con un señor en un taxi, pero me imagino que a todas las personas que comienzan con esta enfermedad de la ansiedad y comienza este proceso, para algunas personas termina siendo un proceso fatal, ¿no? Lamentablemente. Pero todas comienzan como que así, ¿no? De forma tenue, poco a poco, y esto va aumentando más y más con el tiempo a medida de que no van desatando esos nudos o no van solucionando esos problemas. Sí, a ti se te disparó en el taxi, pero la ansiedad ya la tenías. El detonante fue el taxi. Tú tendrías que pensar primero ese día que tú tuviste ese primer momento en que se te disparó la ansiedad, que estuviste en ese taxi. ¿Qué estaba Ujú. ocurriendo? ¿Qué ocurría ese mismo día, un día antes? Siempre algo ocurría, algo estuvo ocurriendo, algo que tiene que haber tenido un estrés, algo, porque normalmente a la gente le da a veces ansiedad en lugares menos oportunos. Una compañera le dio ansiedad en paseo. Y dice, yo estaba de vacaciones, feliz. Y le cogió. ¿Por qué? Porque ella entró con unas catacumbas, creo, y pues como que le dio claustrofobia, qué sé yo, y le tocó. Y eso fue un ataque de ansiedad. Entonces yo no conozco bien su historia, no me la contó, pero tenía que ver con algo que le había pasado en la infancia. Generalmente es en la infancia, no siempre, puede ser en la adolescencia, pero generalmente es en la infancia. Entonces tú tendrías que buscar primero qué cosa es lo que pasaba ese día que te dio tu primer estado ansioso en el taxi, qué estaba pasando, qué puede haber estado pasando, ¿no? A veces siempre hay una razón, es como que ya llegaste al máximo y se te disparó. Pero su origen, a ti no te vino la ansiedad en el taxi, ya la tenías, la has venido acumulando. Me parece interesante hablar acerca de este evento mundial y si este evento mundial que sucedió ha disparado o ha aumentado los casos de ansiedad, de depresión en las personas, según como lo ve usted. Me refiero al tema de la pandemia y el tiempo de que mucha gente estuvo encerrada, mucha gente vio fallecer a familiares cercanos, ellos mismos de repente han estado enfermos, el no poder salir de sus casas, tantas personas que me imagino que sufren de ansiedad estando en su casa, teniendo que estar encerrados. A partir de este evento mundial que nos tocó vivir a todos, ¿usted siente que hay más casos, se ha aumentado los casos de ansiedad? Yo recuerdo que hace unos meses fui al colegio en donde yo trabajé por última vez y me decían que los alumnos después de la pandemia habían cambiado bastante, que había muchos alumnos que se ponían a llorar sin razón, se quedaban en los salones, en el recreo, deprimidos, que querían estar solos, muy violentos en muchos casos, ¿no? Jóvenes muy violentos que eh, mucho más que antes buscan pelearse con otros compañeros. Entonces, según su punto de vista, ¿usted piensa que la pandemia aumentó estos casos? Yo sí sé, yo no tengo las estadísticas, pero sí pienso que sí, porque muchos de los pacientes, inclusive los comentarios que hacen en el TikTok, que a mí me vino la ansiedad en el COVID. Y yo sí le encuentro su lógica. Es como que hay personas que me han dicho, a mí se me desató la ansiedad cuando falleció mi mamá, o cuando falleció mi esposo, o cuando falleció mi hijo. Entonces, esa situación difícil que uno pasa detonó tu ansiedad. No quiere decir que te provocó, tú ya la tenías. Entonces, en la época del COVID, pues mucha gente enfermó, mucha gente murió, entonces simplemente fue todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la gente que ya traía la ansiedad, no quiere decir que empezaron a aparecer, la ansiedad ya la tenía, se les detonó ahí. Y como todo pasó al mismo tiempo, todos coincidentemente se les detonó ahí, porque mucha gente ha tenido familiares que han sufrido, que han muerto y no los han podido ver.
el estrés que han pasado, o han tenido el familiar a lo mejor hospitalizado, entonces se les ha disparado, se les ha disparado. No es que ha incrementado la ansiedad, simplemente el disparo. ¿Cómo una persona identifica que tiene ansiedad? O sea, no todas las personas están dispuestas, pienso yo, a consultar a un especialista de la salud mental, a consultar a una persona que se dedique a ayudar a las personas con esto. Me parece que la gente está como que preocupada en trabajar y si le sucede algo, bueno, lo deja pasar y sigue para adelante y no le toma importancia a veces, ¿no? ¿Cómo una persona podría identificar que lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando actualmente en su vida, es ansiedad y no es cualquier otra cosa? Normalmente cuando una persona empieza a sentir síntomas raros, uno va al médico. O sea, generalmente es así. Si yo siento que me ahogo, que no puedo respirar, que tengo taquicardia, digo, ¿qué es esto? Lo primero que voy a pensar es, me va a dar un infarto, porque eso es lo que la mayoría de la gente piensa, porque todo, no entiende bien o no sabe cómo es un infarto, ¿no? Si tú supieras cómo un infarto, dices, ah, no, esto no es un infarto, pero uno no sabe, entonces uno va al médico, y el médico te revisa y te dice, no tienes nada, no tienes nada. Entonces, ahí, vas a cada rato al médico y siempre no tienes nada, no tienes nada, esa es ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay el doctor te dice que no tienes ningún problema cardíaco, no tienes ningún problema, que lo que tú tienes es, bueno, no sé si el doctor te dice que tú tienes ansiedad o es un problema psicosomático, pero tú ya sabes, o sea, a cada rato me asfixio, porque así me comentan, voy al médico y me dicen, no tengo nada. Eso es ansiedad. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta? El problema es que uno, cuando vive eso, no sabe. Uno no sabe. Mucha gente que me ha escrito me dice, cha, que viendo tus videos me doy cuenta de lo que tengo. Yo no sabía, me dijo. Yo tenía todos esos síntomas y no sabía que tenía ansiedad. El problema es que uno no sabe. Ahora, en países en vías de desarrollo, por ejemplo, como Perú y otros países donde pues uno no tiene acceso a los doctores, así, pues cuesta dinero, hay gente pobre, entonces uno pues no va al doctor, no sabe, y simplemente lo vive como dices tú. O hay gente, yo no iba al doctor, yo no iba al doctor tampoco, pero hay gente pues sencillamente que no va al doctor, tonteras, dice tonteras y no va al doctor y lo lleva y lo lleva y lo lleva consigo y mientras lo pueda manejar, el problema es que cuando ya la ansiedad empieza a afectarte en tu vida diaria, cuando ya no puedes trabajar, ya no puedes salir, cuando ya te empieza a afectar, recién te das cuenta que hay un problema y te mandan al psiquiatra y te empastillan, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cómo te das cuenta, hay mucha gente que no sabe que tiene ansiedad y piensa que están enfermos y se van a morir. Así, piensa. Claro, Muchos uno piensa lo comentarios que peor, ¿no? recibo, sí. Por lo que pasa es de que cuando uno tiene ansiedad, en el momento que te coge o que te da el ataque de ansiedad, se te dispara el sistema de defensa porque piensa que está en peligro y tu cuerpo empieza a tener todos estos síntomas raros. Entonces tu cerebro no entiende lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Entonces empieza a imaginar cosas, seguramente pues te va a dar un infarto, seguramente, y empieza a imaginar cosas. Entonces esas son las voces que tú sientes, esos pensamientos intrusivos. Y como tú estás aterrado porque estás en pleno ataque de pánico, entonces se ancla en tu cerebro el miedo con esas ideas que podría ser, ¿no? Puede ser que tengas, no sé, un tumor, te va a dar cáncer, lo que sea que te diga tu corteza cerebral. Se implanta y tú lo tomas como una verdad, como algo verdadero. Entonces se te queda aquí en tu inconsciente. Entonces hay gente que dice, yo me muero de miedo, siento que tengo un dolor aquí, siento que me voy a morir, pero ya el doctor me dijo que no es nada. Sin embargo, a mí me da miedo, y yo siento que me voy a morir, no puedo vivir, pienso todos los días que me voy a morir. Pero si el doctor te dijo que no hay nada, es que no pueden razonar. O sea, sí, ellos saben que el doctor le ha dicho que no hay nada y que no les pasa nada y que no se van a morir. Sin embargo, ellos piensan que se van a morir porque lo tienen aquí implantado, porque se ha implantado en el subconsciente, se ancló eso que estoy enfermo, que tengo cáncer, con el terror que sintieron cuando le dio el ataque de pánico. Y ahí lo tienen anclado. Entonces es muy difícil que se saquen el miedo. Muy difícil. Entonces yo cuando les digo, tienes que enfrentar tus miedos, no puedo. Es que sí, es difícil porque es aterrador. Porque lo tienen anclado ahí, en su cabeza. Eh, es como tenerle miedo a las alturas, ¿no? Y tirarte de un puente para enfrentar la situación. Obviamente tirarte amarrado, ¿no? No te vas a tirar así sin nada. Me refiero a Justo yo, esos. justo les hacía yo un ejemplo ahora, estuve en un live en el TikTok, les hacía un ejemplo, le decía, a mí, por ejemplo, yo no me tiro de un paracaídas ni aunque me paguen $100.000, $100 millones, yo le dije 100 millones de dólares,
no me lanzo de un paracaídas ni loca, ¿ya? Pero si a mí me dicen, Elizana, ¿y tú te lanzas este paracaídas? Ya te curas, por tanto que tengo una enfermedad terminal. Te lanzas y Ah. te curas, ¿no? Y yo tengo la convicción de que es cierto, ¿no? Obvio, porque bien. Entonces, yo creo que no me lanzo. Me muero de miedo, me muero de miedo. Pero mira, ¿cómo funciona el cerebro? Si yo me lanzara la primera vez, ponte que la primera vez me empujan, ¿ya? Vamos a Mm. poner que me empujan y yo me la grito, pero llega un momento que empiezas que te das cuenta, que llegas, caes, que miedo, que susto, y la adrenalina y el corazón y todo, y sientes, y ya la siguiente vez, a lo mejor digo, a ver, no, no me morí, ¿no? Mi cerebro me se dio cuenta que no me morí, entonces la siguiente no tengo tanto miedo ya. A lo mejor me atrevo a lanzarme, o a lo mejor me vuelven a empujar, pero ya lo disfruto, ya no me asusto tanto, y la tercera vez ya menos, y así hasta que me lanzo sola. Yo aprendí a esquiar así. Yo fui a esquiar y lloraba, literal. Tenía puestos los esquís y lloraba. Me moría así, parecía estaba en el baño donde todos los bebitos están y yo estaba ahí llorando, literal. Ay, sentía que se me iba a abrir las piernas y que me iba a romper. Así empecé, fue una mañanita. En ese entonces mi esposo me enseñó, porque él cuando era joven me enseñaba a esquiar. Entonces él me tenía cogido de los tirantes del snowsuit que te pones, pues no me tenía, y así con él, yo estaba con él, yo me sentía confiada, pues, porque él era experto, entonces él bajaba conmigo agarrada, y así ido bajando, cada vez me sentí más cómoda, o me ponía él adelante de él, y bajamos así, entonces empecé a disfrutar con él cómo se sentía el aire y todo eso. Entonces, no sé cuántas veces lo habremos hecho, que llegué a perder el miedo. Nunca me soltó, porque yo le decía, no me sueltes, hasta que me atreví a hacerlo sola. Creo que fue ya cuando faltaban unos minutos para que cerraran el lugar y me lancé sola. Y me lanzo sola, claro, él a mi costado, ya no agarrado, pero él estaba ahí, ¿no? Entonces yo me sentí un poco segura, pero me lancé sola y era bien pronunciado, pero pues yo no sabía controlar, él siempre me controlaba, entonces había un árbol ahí al frente y yo me iba, pero así, el árbol la caía directo al árbol y yo me puse a gritar porque en ese momento yo no sabía cómo controlarlo, simplemente estaba aprendiendo pues a bajar, ¿no? Y él se aparece por un lado, me coge de los tirantes y ¡fum! Me salva, pues y me saca y hemos llegado abajo. A mí me pareció, claro, me asusté, pero igual todo eso como que me gustó, pues porque ya tenía pues bajando varias veces. Volví a intentarlo sola. Y esta vez me controlé, lo pude controlar. Creo que hice 3 tiradas más. Cerraron el lugar. Y yo me quedé con las ganas de regresar. Si yo lloraba en la mañana, ¿qué crees que pasó? El cerebro se dio cuenta que no era peligroso. Hizo que yo pudiera dominar los esquís. En un principio no sabía cómo hacerlo y poco a poco con la práctica pues se va creando esas conexiones neuronales de, de, de poder, ¿no? Que sí puedo, que sí lo hago, la habilidad de esquiar y lo logré hacer. Y ya después de años, porque mira, yo lo hice eso cuando me casé. Cuando mi hija tenía 13 años, 12 años, fuimos a esquiar otra vez. Mira, 12 años después, 13 años después, fuimos a esquiar otra vez con mis hijos. Y yo pues, de esa vez que es una sola vez, ¿ah? Me puse los esquís, claro que me costó arrancar, pero en menos de media hora ya estaba yo solita bajando. Y con mi hija adelante. Imagínate, cómo es, ya no tenía miedo. Ya el cerebro Eh, aprende. Dentro de las consultas que usted ha tenido, ¿qué síntomas le han descrito las personas que han tenido a partir de la ansiedad? Yo me imagino, como yo le comentaba, este, se les cierra el pecho, dificultad para respirar, taquicardias, no sé, sudoración de manos, pero usted que tiene mucho más experiencia en esto, quizás para personas que están sufriendo de ansiedad, escuchen uno de estos síntomas y de repente se dan cuenta que lo que tienen es ansiedad y no es otra cosa, ¿no? Sí, un montón de síntomas. Es decir, no te puedes imaginar la cantidad de síntomas que me han contado. Pero te voy a contar de los síntomas normales y después por qué es que se distorsionan.
¿no? Ujú. Cuando a ti se te activa el sistema de defensa, que es el sistema simpático, ese es el sistema de alarma. En el momento que a ti se te activa porque piensas que estás en peligro, en una situación real en que te asaltan y te va a comer un león o que te enfrentas a algún peligro, se te activa. Y eso es normal, ¿no? Entonces, tú empiezas a sentir, primero empiezas a sentir que el corazón se acelera. Se empieza a acelerar rápidamente, ¿no? En una situación real es porque tú estás asustada y sabes que es por esa situación real. O sea, no estás pensando qué me está pasando, Dios mío, porque hay una situación real. Pero supongamos que no hay esa situación real, ¿no? Que yo estoy, como dices tú, en el taxi, muy feliz con mi novia, de pronto sientes eso, se te acelera el corazón y no pasa nada. Entonces ahí es donde tu mente empieza a decir, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero bueno, se te acelera el corazón. ¿Por qué se acelera el corazón? Se empieza a acelerar el corazón porque la sangre tiene que circular por todo el cuerpo de una manera rápida porque necesitas urgentemente, porque tú vas a pelear, porque te vas a enfrentar a un tigre, entonces eso es lo que piensa tu cerebro, ¿no? Y tú necesitas esa fuerza en los brazos y en las piernas para huir, para correr, para pelear, para defenderte. Entonces necesita oxigenar esas zonas gruesas, esos músculos gruesos del cuerpo. Entonces la sangre se redistribuye en el cuerpo. Entonces empieza a reducir la sangre en lugares que no son tan importantes y se empieza a dar más sangre, más oxigenación a lugares que sí se van a necesitar para salir victoriosos de esa situación. Entonces, cuando empiezan las taquicardias, una de las cosas que empieza a taquicardias, empieza a acelerarte el corazón fuerte, a ti te genera un miedo. Empiezas a sentir que te empieza a adormecer la parte de superficie del cuerpo, los brazos, los pies. ¿Por qué ocurre eso? Casualmente porque nosotros no necesitamos la sangre aquí arriba del cuerpo. Todo lo contrario, más bien no la necesitamos, porque si viene un oso y te araña y te rasca, pues si no hay sangre ahí, pues no te desangras, ¿no? Entonces hay menos sangre ahí, porque si estuvieras con toda la sangre te desangra. Entonces, por esa razón es que se siente como que se te empieza a adormecer el cuerpo, porque la sangre realmente no se prioriza a la superficie, a la periferia del cuerpo. Se prioriza más bien a los músculos, a los órganos internos que se van a utilizar, ¿no? Entonces, se te empieza a tensar el cuerpo, siente que se te tensa el cuello, los brazos las manos. ¿Por qué se te tensa? Porque si tú estás en una situación de pelea, y pues un animal te va a morder o alguien te va a golpear, si alguien te va a golpear, sí o no que tú tensas tu brazo, porque si tienes el brazo flojo, te golpea y te duele más, entonces se tensa. Lo mismo, tú estás listo para pelear, para defenderte, pelear o huir, necesitas eso, entonces por eso se tensa los músculos, tú sientes que se te tensan los músculos, empiezas a transpirar, Eh, y necesita refrigerarse, entonces ahí empieza a ya. transpirar. Sí, Oh, ya sí, es que volvió. Sí, sí. Sí, no se me preocupe. entró, me entró una llamada y se transfiere a la tableta, pero ya lo corté. Eh, entonces empieza a transpirar porque su cuerpo se está refrigerando, porque se empieza a calentar. Entonces cada síntoma tiene una explicación, la visión de túnel, ¿por qué yo veo así borroso como de túnel? Porque se supone que en ese momento tú necesitas tener la visión precisa para poder ver así nítidamente el lugar donde vas a huir, donde vas a escapar. Entonces tu visión está dirigida a ese lugar. Entonces todo este lado se nubla porque necesitas mirar el lugar, tu presa, la persona que te va a atacar. Entonces, la gente dice que tengo una visión de túnel, no veo bien. Entonces, cada síntoma que tu cuerpo experimenta es porque se ha activado tu sistema de defensa. Cuando esto se, se, se acaba, cuando tú te sientes a salvo. Cuando tú te sientes a salvo, se activa tu sistema parasimpático, que para al simpático, que es el de relajación, empiezas a relajarte, empiezas a recuperar tus músculos, y es el momento de la digestión. Ah, y eso es lo que no mencioné, cuando tú estás con el sistema de defensa activado, tu sistema digestivo se para, porque en ese momento tú no necesitas gastar energía en digestión, porque tú tienes que pelear, no vas a comer, se te paga. Por eso es que la gente que a veces que tiene ansiedad no puede comer, se le hace un nudo, no puede comer, y si come termina en el baño. ¿Por qué? Porque si tu sistema digestivo no está trabajando y tú le metes comida, entonces no funciona, pues, no Precisamente expulsa. eso era lo siguiente que le iba a preguntar. Una de las cosas que más se le relaciona a la ansiedad, no sé si me estoy equivocando, corríjame si es así, es las enfermedades que terminan este,
designándose hacia el estómago, ¿no? Las enfermedades digestivas, enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo. No sé si es así, corríjame si me estoy equivocando, pero me parece haber escuchado mucho acerca de inflamación del vientre, de mala digestión. Incluso se habla mucho del tema del cortisol, ¿no? Que el cuerpo produce. Entonces, ¿es más o menos así? ¿Usted ha visto esa tendencia? Mira, cuando se activa el sistema de defensa, lo que hace el cerebro es hacer que se libere cortisol y adrenalina para, para que pues el cuerpo se prepare para pelear. El problema es de cuando una persona está con el estado, con el sistema de defensa activado y con ansiedad. El, en una situación normal, cuando tú estás fuera de peligro, pues normalmente el, el, lo que dura el cortisol en el cuerpo es un promedio de 3 minutos, entre 3 a 5 minutos, y pasa. Pero cuando tú estás con ansiedad y tú te sientes, al tener todos estos síntomas te asustas y tienes miedo, entonces tú estás en un constante miedo y el miedo lo que es activar otra vez tu sistema de defensa, entonces pasa los 5 minutos y el cerebro vuelve a activar otra vez, a hacer que se libere otra vez más cortisol, más adrenalina, pasa los 5 minutos y sigue haciéndolo y sigue y sigue y sigue porque tú sigues con miedo, ¿no? Porque en una situación real llega un momento que ya te sientes bien, estás calmado se empieza ya no se sigue liberando, entonces de pronto te sientes bien y ya no sientes los síntomas. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, en el caso de los problemas digestivos que tú me hablas, mira, los síntomas se complican porque, mira, hay varias causas. Yo no soy médico, pero te lo voy a explicar de una manera bien simple en general. Eh, Cuando uno empieza a tener las taquicardias, uno empieza a hiperventilar, ¿no? Y es normal que uno hiperventile cuando uno está en una situación real y la hiperventilación no dura mucho, entonces no es dañina, no te pasa nada. Pero cuando uno está en ansiedad y estás activando tu sistema de defensa constantemente, estás hiperventilándote por un tiempo más prolongado. Y en ese momento hay un problema porque tu cuerpo empieza a producir dióxido de carbono. Y eso lo que hace es de que empiezas a sentir síntomas incómodos. Entonces ya los síntomas no son los clásicos del sistema de defensa, sino empiezas a tener otros síntomas más fuertes, ¿no? Como que ya eso no, en una situación real a ti no te empieza a doler el cuerpo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque estás prolongando tu hiperventilación por mucho tiempo, ¿no? Y mientras sigas con el sistema de defensa activado, estás hiperventilando. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, los síntomas hay gente que manifiesta, por ejemplo, a mí me duele, es que cada síntoma que me cuentan, que me duele el brazo izquierdo, ¿no? A ver, ¿cómo es que te va a generar que te duele el brazo izquierdo cuando se te activa el sistema de defensa? No, cuando tú estás con ese miedo, es que todo tiene que ver con el miedo, es que la ansiedad es el miedo. Cuando tú estás con ese miedo, entonces tú empiezas a pensar qué puedo tener. Y mira, si yo te digo a ti, concéntrate en tu cabeza, en tu cuero cabelludo. Tú concéntrate en el cuero cabelludo ahorita, mira, te concéntrate en el cuero cabelludo. Y empiezas Ujú. a concentrarte tu pensamiento ahí. Y empiezas a sentir tu cuero cabelludo. Empiezas a sentir como una energía ahí, ¿sí o no? Y que te empieza a picar. Y como que sientes, ¿ya? Y si tú te sigues enfocando, vas a empezar a sentir algo ahí, como que lo estuvieras tocando. Si de repente sientes eso, ¿qué cosa es eso? O sea, yo ya te estoy haciendo que lo sientas, pero supongamos que yo no estoy haciendo que lo sientas y tú lo sientes y dices, ¿qué es eso? Y entonces te enfocas y dices, ¿qué puede ser? ¿No? Y como estás con ese miedo, asustadizo, empiezas a imaginar que podría ser algo malo, a lo mejor. Porque, mira, yo te digo y ya estoy empezando a sentir, así como que se empieza a encoger, así siento. ¿Qué puede ser? Entonces tu corteza cerebral te empieza a crear situaciones que podrá ser. A lo mejor puede ser, pues, no sé, te está creciendo un tumor en el cerebro, eh, pues, no sé, a mí no se me ocurre, no se me ocurre, pero tu mente te manda ideas a ti, ¿no? Entonces tú empiezas a sentir y te empiezas a enfocar en eso y empiezas a crear un síntoma. O sea, tú creas tus síntomas. La gente que tiene ansiedad, como lo tiene conectado con el miedo, crea síntomas. De pronto le sale una mancha en la mano. Yo probé una vez, hice el experimento. A mí me salió una mancha en la mano. O sea, yo vi una manchita chiquitita en mi mano. Dije que no mancha, no me sale ninguna mancha, simplemente me picaba.
Entonces yo, ¿por qué me pica? Y me picaba, era una picazón, y nunca supe qué era. Fue una picazón que como que dolía. Entonces yo hice el experimento. Porque yo, como siempre a mí me dicen cada cosa los pacientes, entonces dije, voy a imaginarme qué puede ser. ¿Será pues que hay algo ahí en mi mano? Entonces empecé a enfocarme en esa mano. ¿Qué puede ser? Y así estaba enfocándome y pensando en la mano. Resulta que me salió una mancha. Entonces yo dije, bueno, pues hay una mancha, ¿qué podrá ser? Pero claro, a diferencia mía, yo no estaba conectada con el miedo. En una persona con ansiedad sí está conectada con el miedo. Entonces su fijación es más profunda y empiezas a crear tus síntomas. Pero yo estuve tratando de concentrarme y la mancha empezó a crecer. Y luego empezó al lado como a pelarse. O sea, una cosa bien rara me dio en la mano. Y yo creo que yo lo provoqué, solo por hacer el experimento. Y luego me olvidé y me aburrí, pues porque me aburrí estar ahí pendiente de la mano y se salió y se borró y no hay nada. Pero cuando tú estás con ansiedad, estás conectada con ese miedo y empieza tu mente, tu cerebro empieza a preocuparse qué cosa es lo que está pasando y empieza a crear situaciones. ¿Qué puede ser? ¿Cáncer a la piel? ¿Te picó una araña? ¿Te vas a morir? Si te está haciendo una mancha, está creciendo, esa mancha no es normal, ¿qué puede ser? Entonces tú te asustas y te concentras más y estás pendiente, como el que está pendiente tomándose la presión todo el tiempo. Me tomo la Y presión todo el tiempo. lo peor es que ahora que tenemos mayor acceso a la tecnología y a información, porque antes tenías que esperar a que el doctor te diga qué podría hacer, ahora cualquiera entra a Google, pone sus síntomas y termina encontrándose con que tiene lo peor del mundo, tiene la peor enfermedad, tiene lepra, y se te va a caer el cuerpo por pedazos, porque eso aumenta todavía más y es peor para la gente que tiene ansiedad porque termina encontrándose con información de una enfermedad que quizás no tiene nada que ver con él, ¿no? Lo que pasa es que cuando la gente va a Google, no busca y te puede dar muchos casos. Te puede decir, puede ser que estés estresada. Y es uno de los casos. Y otro de los casos puede ser que tengas un lepra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona no va a decir el estresado, se va a ir al lepra. ¿Por qué? Porque la mente ansiosa está hipervigilante. Porque tú tienes que estar vigilando cualquier cosa, porque cualquier cosa te puede atacar. Entonces estás hipervigilante. Entonces cuando tú vas y ves una información, tu cerebro no te va a mirar el que es estrés, porque no, porque si tú te piensas que es estrés, te vas a descuidar y a lo mejor realmente es lepra. Y tienes que estar pendiente porque te puedes morir. Entonces, siempre te vas a enfocar en lo peor. Por eso es que la gente que sufre de ansiedad se enfoca en lo negativo, en lo trágico. Eso nomás ve. No ve las cosas lindas que le pasan, solo ve las tragedias, porque su mente está hipervigilante y solo eso es lo que tiene que enfocarse, porque de eso, si tú te vas a enfocar en eso, y si es cierto cómo te defiendes, tienes que estar pendiente todo el tiempo. Es el problema del ansioso, por eso genera sus síntomas. Estás pendiente, no puedes dejar de estar pendiente de tu presión, no puedes dejar pendiente de la manchita de la mano, porque si tú te olvidas y no estás pendiente, cuando te des cuenta ya se te hizo un hueco. Entonces así piensa en la cabeza, porque te quiere defender. Es verdad, y suena gracioso, pero termina siendo cierto, ¿no? O sea, creo que si para las personas que en algún momento hemos sufrido o seguimos sufriendo de la ansiedad, vernos en ese estado ya un poco más calmados, quizás hasta gracia nos daría, ¿no? De la situación en la que pudimos haber estado. Ahora, hemos hablado de varias cosas que tienen que ver con esto, pero quisiera saber cómo enfrentamos esta situación, cómo superamos la ansiedad, cómo pasamos al siguiente nivel, cómo dejamos esto atrás, cómo lo rompemos, lo aplastamos, lo quemamos, lo hundimos en el fondo del mar. ¿Cómo se supera esto? Mira, como yo te digo, cada persona es diferente y cada persona percibe la realidad diferente, entonces cada persona tiene diferentes síntomas y cada persona este, eh, se enfrenta a la ansiedad de diferente manera. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo no curo, yo no te curo. Yo he escuchado a gente que dice, yo te curo en 2 meses y medio. Así, creo que lo tengo grabado. Imposible, imposible. Primero porque yo no te puedo curar, porque si es un problema psicoemocional, y tú tienes que trabajar con tus emociones. ¿Cómo yo voy a entrar a tus emociones? No puedo. El que se cura eres tú. Entonces, si tú vienes a mi terapia y no quieres enfrentar tus miedos y te mueres de terror y no puedes hacerlo, yo no puedo hacer nada. Perdiste tu plata.
O sea, la diferencia, mira, ese es aplicando la terapia de shock emotivo, que es la que yo utilizo, que para mí es la manera más efectiva y rápida, y no más efectiva, efectiva, porque hasta ahorita yo no he visto gente que se haya curado de la ansiedad con otras terapias. Puede que sí, no tengo esos datos, pero sé que la terapia de shock emotivo propone la cura de la ansiedad de una manera rápida y efectiva, pero no es fácil. Tú tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que tienes que lanzarte el paracaídas para que te cures, una cosa así, ¿no? Y da miedo lanzarse. Entonces, si tú vienes a mi terapia y yo te digo, ya, lánzate el paracaídas para que te cures, y tú no te lanzas, vas a perder tu plata. Ese es uno de los problemas. Si tú no estás listo, no te, no te vas a curar. No porque no tengas la capacidad, sí la tienes. Yo puedo lanzarme, pero es que no quiero, me da miedo. ¿Entiendes? ¿Cómo se cura? ¿Cómo es la explicación? Nosotros, mira, si la ansiedad es una acumulación de emociones que en algún momento han explotado y han detonado en ansiedad, esas emociones que se han acumulado porque yo no las he procesado, entonces yo no he procesado esas emociones, entonces yo soy lo que estoy creando la ansiedad. Entonces, si yo estoy creando la ansiedad, ¿cómo alguien va a venir a curarme? Yo tengo que hacerlo, tengo que procesar esas emociones. Porque la ansiedad lo que hace es una manera de liberar esas emociones que tú tienes. Entonces tú tienes que procesarlas. Si tú procesas tus emociones, ya tu cuerpo tiene que liberar. Ahora, la técnica, ¿cómo funciona? Se llama terapia de shock emotivo. ¿Por qué? Porque le das un choque a tu emoción. Tienes que trabajar así, golpear a tu emoción para que se produzca esa reprogramación, se tiene que reprogramar en tu cerebro porque tú tienes ya programado el miedo, porque se te ancló en el momento que detonó tu ansiedad, se ancló con cualquier cosa que se te ocurrió ahí en la cabeza, se anclaron y ahora tú vives aterrado. Entonces eso está anclado en tu subconsciente. Entonces nosotros tenemos que desanclarlo, sacarlo, reprogramar, tumbar a ese miedo. Y una de las maneras de tumbar esa emoción de miedo es con una emoción más fuerte que ese miedo que tú tienes, para tumbar al miedo, para debilitarlo y crear nuevas conexiones neuronales más fuertes. Y esta de miedo se debilita y eventualmente desaparece. Hay mucha gente que se ha curado de los ataques de pánico así, así, cuando has podido enfrentarlo. Pero no es fácil porque es un momento aterrador. Por eso yo siempre digo, enfrenta tus miedos. Ahora, hay diferentes tipos de ansiedad. Yo propongo para la curación no necesariamente enfrentar a tu miedo. Tú puedes enfrentar a tu miedo, superar tu ataque de pánico, pero quedarte todavía con la ansiedad. Porque si tu ansiedad avanzó y ya está en tu corteza cerebral, ya empiezas a tener, ya no son los ataques de pánico, sino es la ansiedad generalizada. Es las sensaciones que tú sientes, todavía sientes como si fuera un ataque de pánico, pero en menos grado. Y lo tienes más prolongado, lo tienes durante todo el día. Siempre sientes las tensiones y cualquier situación que te dispare la ansiedad, te empiezas a sentir incómodo, los hormigueos. Sigues con eso. Ya no tienes ataque de pánico, pero sigues con eso, ¿no? Primero, lo que pasa es que cuando uno no se trata la ansiedad o no la curas, mientras más tiempo la tienes, más programas al cerebro que sí estás en peligro. ¿Por qué? Porque estás huyendo. Cuando tú huyes del miedo, o sea, yo tengo miedo de salir a la calle, entonces ya no salgo. En el momento que tú huyes, le estás diciendo a tu cerebro, sí, es peligroso, entonces yo ya no salgo. Porque el cerebro aprende por experiencias. Entonces, tú ya no sales. Entonces tu cerebro dice, no sales, estás seguro aquí en la casa, entonces sí es peligroso. Pero si tú sales, ¿no? Lo que va a hacer tu cerebro va a ser empezar a darte todos los síntomas de ansiedad y tú sigues caminando en la calle y cada vez se van a poner peor, vas a sentir que te vas a desmayar, sigues avanzando, las piernas te van a flaquear, sigues avanzando, sientes que quieres vomitar y sigues avanzando y sientes que te vas a morir. Pero sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. De pronto se aparecieron los síntomas y no pasó nada. Es como que tienes que pasar a través de ese miedo hasta que tu cerebro se cansa de fregarte, de decirte, de darte todos los síntomas, diciendo, ¿para qué haces eso? No salgas, no salgas. Se rinde y te pasan los síntomas. Entonces al final es eso. Mientras más tiempo tienes tú huyendo de la ansiedad,
más lo implantas en tu cerebro y por eso te hace más difícil. Y hay gente que tiene años con ansiedad, años. Entonces, para curar la ansiedad, la ansiedad hay diferentes técnicas de acuerdo a lo que tú tienes. Hay gente que tiene, por ejemplo, la ansiedad tiene muchas, eh, por ejemplo, el ataque de pánico es uno, la ansiedad generalizada es el que te acabo de explicar. Y los pensamientos intrusivos, cuando esas voces constantes que te están diciendo, no, no salgas, no puedes, si te vas a morir, si bailas, tengo un paciente que baila, si bailas, te vas a vomitar, la gente se va a burlar, te vas a desmayar, esas voces constantes. Y hay personas que tienen estas voces que le dicen cosas bien feas, bien feas. Hay gente que tiene lo que se llama fobia de impulsión, que los pensamientos intrusivos que tienen son fuertes, ¿no? Te dicen, mata a tu hijo, mata a tu esposo, avienta a tu compañero por la escalera. Así, son voces que te hablan. Entonces esta gente se asusta porque dice, pues tengo esquizofrenia. Porque eso es lo que cualquiera pensaría. Cuando uno desconoce, piensa eso. Tuve una paciente que me decía, yo iba al médico porque sentía todo esto, pero ahí me preguntaban, ¿tú alguna vez has sentido la necesidad, has sentido que quieres lastimar a tu familia? Ella dice, yo le decía no, porque si yo le digo sí, me quitan a mis hijos, pero yo sí sentía que quería matar a mis hijos. Esas voces te dicen eso, pero cuando tú tienes ansiedad no quiere decirte que tú realmente vas a matar a tus hijos o vas a empujar a tu compañero por la escalera. No, tus voces te dicen eso, pero tú no lo haces, tú no, normalmente funciona así. El cerebro te muestra lo que a ti más te aterra. Si a ti tú amas a tu hijo, lo último que se te ocurriría sería lastimarlo. Y tienes miedo que le pase algo generalmente pasa así, lo contrario, ¿no? Si tú eres muy sobreprotector con tu hijo, tienes miedo que le vaya a pasar algo, entonces tu ansiedad te va a hacer pensar de que tú quieres matarlo. Pero no lo harías, o sea, no lo puedes hacer, solo son cosas que te pasan en la cabeza. Entonces esta gente se aterra y se muere, me estoy volviendo loco. Hay gente que tiene, por ejemplo, pensamientos homosexuales. Y con pensamientos homosexuales a veces con su jefe, o a veces con sus trabajadores. Y me dicen, y yo me muero de miedo, ¿con qué cara los voy a ver cuando voy a trabajar? Esas imágenes se les pasan por la mente. Y eso es ansiedad. ¿Cómo manejan eso? Es aterrador en un principio que dice, me estoy volviendo homosexual. Y todo lo contrario. Más bien son personas que tienen cierta rechazo por eso, ¿no? Por la homosexualidad. Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, los top religiosos, las personas que empiezan a insultar son muy religiosos, sin embargo, sienten que quieren insultar a las imágenes religiosas o se imaginan que están haciendo cosas prohibidas con el sacerdote o con las monjas. Esas cosas se les pasa por la cabeza y las ven y ven imágenes, o sea, ahí me han descrito cosas catastróficas que ven, porque eso se les presenta y ellos tienen miedo que pueden hacer algo así. Pero no, todo lo contrario. Cuando es así es porque tú no lo harías. ¿No? Entonces hay infinidades de tipos de ansiedad. Hay gente que ha visto que ha matado gente que no puedes imaginar. Increíble. Y hay gente que lo tiene más ligero, hay gente que lo tiene más fuerte, es porque lo dejas avanzar, lo dejas avanzar, lo dejas avanzar y se va implantando cada vez más y más difícil. Pero, por ejemplo, para los pensamientos intrusivos, que es el TOC, puede ser el TOC religioso, todo eso para la fobia de impulsión, todo lo que sean voces que te hablan, hay una técnica que se trabaja que es el ¿y qué más? ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro, cuando tú, por ejemplo, te dan miedo los perros, ¿no? No es que te den miedo, si nunca has visto un perro, ¿ya? Tú ves al perro y dices, ¿qué es ese animal con pelos y con boca tan grande? Me va a morder, me va a comer, te asustas, ¿no? Pero el perro, pues, es un perrito y tú nunca lo has visto, qué raro, o que ves, no, que ese no sea un perro, es un animal extraño, te asustas porque como es desconocido, cuando es algo que tú no conoces, el cerebro tiene lo desconocido. De ahí te trae un animal extraño de la selva y que puede ser un animal muy amigable, pero como tú no lo conoces, nunca tú ya lo has visto, tu cerebro al toque, tú tienes tu cuidado, ¿no? Pero tú ves que ese animalito juega con todo el mundo, ese Chucky juega y no pasa nada, entonces tú también lo acaricias y de pronto lo tienes aquí y ya no le tienes miedo. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta pues que el animalito es un animalito amigable, tu cerebro ya no te molesta porque ya no es extraño para ti, ya no es desconocido, ya lo ves.
y ya en la calle te encuentras con otro Chucky y dices, ah, ya, y lo acaricias, ¿no? Porque ya lo has visto, tu cerebro ya lo conoce. Entonces, cuando tú tienes estos pensamientos horribles en tu cabeza, tú lo que tienes que hacer es hacer a tu cabeza conocida esa información para que ya no crea, para que ya no te moleste, pues, ¿no? Porque ya es conocido, ya no es peligroso, ya no te molesta. Entonces, si por ejemplo tus voces es que tú estás acuchillando a un perrito, por ejemplo, ¿no? Porque no quiero poner otros tipos de ejemplos. Entonces tú, pues, ¿y qué más? ¿No? Y tu mente ahí te va a hablar, porque la imagen, la mente te da ideas horribles. Ahora, yo no te voy a dar, porque estás grabándolo, cosas horribles, pero voy a utilizar cosas más simples, Claro, ¿no? empeora los Claro, pensamientos. claro, se supone que tienes que decir qué más, ¿no? Y se puede, ¿no? Y el dueño va a venir, mira, te lo voy a hacer bien, bien bonito, ¿no? Y el dueño va a venir y me va a denunciar a la policía. ¿Y qué más? Y pues me van a meter presa. ¿Y qué más? Y me voy a quedar en la cárcel y me van a golpear por haber matado a un animalito, ¿ya? ¿Y qué más? Entonces, todo lo que, pero tu cabeza te va a crear las historias, o sea, te va a crear, tú no tienes que inventártelas, todas esas historias se las va a crear, entonces tú le vas contándole cosas más catastróficas de lo que tu mente te dice para que se haga conocido. Llega un momento que tu mente ya no tiene más que decirte, porque ya se hizo conocido y ya no te molesta. Hay mucha gente que está trabajando esa técnica y le está yendo muy bien. Y Qué se genial. trabaja con cada miedo, con cada pensamiento, cada vez que Es- te viene un pensamiento. Eso es para los pensamientos intrusivos. Por ejemplo, para las personas que comienzan a tener síntomas de falta de aire, de situaciones un poco más físicas, quizás, ¿qué otra técnica podrían utilizar? Si es ansiedad generalizada, o sea que son síntomas y no es un ataque de pánico, son síntomas que uno sigue trabajando, pero estás ahí con el malestar y se te acelera el corazón y con la angustia y eso, no es un ataque de pánico, hay un ejercicio que se puede hacer, que, ay, mira, hay infinidad de cosas que puedes hacer, ¿ya? Pero este es el ejercicio master, ¿ya? Lo que tú tienes que, mira, la explicación, te voy a dar la explicación. La ansiedad lo que hace, te tiene mucho tiempo a ti en el sistema simpático, o sea, con el sistema de alerta activado. Y tu cuerpo ya no sabe, o sea, ya se olvidó, ¿no? Ya se olvidó de estar tiempo en el parasimpático, que es el momento de relajarte, de digerir, esa parte ya se olvidó. Entonces, el problema es de que uno los tiene a veces a la vez, porque tú estás con el sistema simpático activado y tú quieres pararlo, porque huyes del síntoma, porque no quieres el síntoma. ¡Ay! Me siento mal, no puedo, ¿qué puedo hacer? Hay gente que se pone giro en la cara. ¿Y verdad? ¿Qué pasa? Giro en las manos. Y ya no saben qué hacer, y con técnicas, ¿no? La hierbita que me tome, que me relaje. Entonces estás huyendo, entonces es huir. Todo eso es huir, y no debes huir, tú debes enfrentar, ¿ya? Entonces, estás en un constante apretando el acelerador y el freno, en el simpático, parasimpático. En este plan estás, porque no puedes estar en el parasimpático todo el tiempo, porque estás con eso que se activa todo el tiempo. Entonces tú quieres calmarlo y otra vez te viene y lo quieres calmar y así estás. Entonces, ¿cómo se trabaja para evitar, para que tu cuerpo aprenda el simpático y el parasimpático? Separarlos, si no estén juntos, porque pareciera que estuvieras juntos todo el tiempo. Todo el tiempo estás con el sistema simpático activando y tratando de calmarte y respirando y haciendo para calmarte. Entonces tienes que separarlos. Este ejercicio hace eso. Lo primero que tienes que hacer es encoger tu cuerpo, encoges todos los músculos como si se tensara, como si te van a hacer callejón oscuro, te van a agarrar así, pum, 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 y te van a golpear, así te encoges, te encoges, te encoges y encoges los músculos de la mandíbula. ¿Por qué? Porque eso te da poder. Cuando tú vas a pelear y vas a golpear a alguien, ¿sí o no? Que ajustas los músculos y acá los dientes, como si estuvieras mordiendo un hueso, así, ¿sí o no? Para poder dar un golpe y pues no. Bueno, la cuestión es que tú haces eso. Fuerte, 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 te ajustas y cortas la respiración y no respiras. Y así te aguantas por 30 segundos. Pero tienes que ajustar todos, desde aquí hasta la punta del pie. 30 segundos. Después de los 30 segundos, te relajas totalmente por un minuto. Luego del minuto relajado, otra vez. Lo haces 3 veces. O sea, son 3 ciclos. Todos los días. En un mes ves resultados. Hay gente que en un mes ya se le desaparecieron los síntomas. Todo depende de la intensidad que lo hagas, con la emoción que lo hagas. El problema es cuando uno tiene ansiedad y ajusta los músculos, se le activa el sistema simpático, porque esa es la idea.
Al hacer eso, que se te activa el sistema simpático y cuando te relajes, el parasimpático. La idea es separarlos. Entonces hay gente que se le activa aquí y le vienen demasiados síntomas y no lo puede manejar, entonces les es mucho más difícil. Pero eventualmente lo logran hacer, por eso les dura más. Pero en unas condiciones normales, en un mes ya te libras de los síntomas. O Eh, empiezas a ver resultados. Me parece súper interesante, de verdad. Y cuando, por ejemplo, es un ataque de pánico, ¿qué herramientas podría utilizar una persona que está sufriendo un ataque de pánico? Mira, el ataque de pánico es lo más fácil y lo más difícil, porque el ataque de pánico es horrible. Es un miedo indescriptible, algo horrible que te va a pasar. Generalmente es el miedo a la muerte. Y como la muerte es desconocida, porque uno no sabe qué va a ocurrir después, es aterrador, ¿no? Entonces es bien difícil, pero es fácil en el sentido que tú te puedes curar en un segundo, literal. O sea, así, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú? Cuando te da un ataque de pánico, tú tienes que enfrentar eso. O sea, en el momento que tú sientes todos los síntomas y todo que te vas a morir, o sea, te sientes todo lo que te viene y horrible, entonces en vez de asustarte y querer huir, querer que te pase, y porque en ese momento la mayoría de la gente termina en el hospital. A la gente que le da ataque de pánico, lo primero que piensan es que se van a morir, que se les va a reventar el corazón, que le va a explotar el cerebro porque sienten una presión en la cabeza y el corazón les late y piensan que se van a morir y terminan en el hospital. Llegan al hospital y se les pasa. Apenas entran un pie al hospital, se fueron los síntomas. No pasa nada. ¿Qué es lo que es mental? Es Se mental sienten a porque en el salvo. hospital se sienten a salvo. Se le basan los síntomas. O sea que eso es mental, pues es porque tu cerebro está percibiendo que estás en peligro. Entonces, si tú sabes eso, el problema es que cuando tú entras en ese estado, tú no puedes acordarte porque tu cerebro se va a dormir. Entonces es muy fácil razonar. Yo le digo, oye, pero tú sabes, no, no te va a escuchar, no te va a entender en ese momento. Por eso es que yo siempre digo que uno debe inducirse el ataque de pánico. Si tú te induces al ataque de pánico en tu casa, tranquilito, en un lugar seguro, te induces, entonces tú practicas y estás en un lugar seguro. Y vas practicando. ¿Y cómo practicas? Practicas cómo manejar, cómo enfrentarte. Uno tiene que enfrentar. O sea, cuando te vienen a ti los síntomas y te viene ese miedo aterrador, tú lo enfrentas con una emoción más fuerte que ese síntoma, que es la rabia, la cólera. Entonces tienes que tenerle odio a la ansiedad. Y en ese momento le dices, así, me quieres, que me voy a morir, se me va a parar, me va a explotar el corazón. Ya, pues explótame de una vez, explótame. Tantas veces que me ha dado ataque de pánico y nunca me pasó nada. A ver, explótame de una vez, hazlo ahorita, mátame que me va a reventar la cabeza, ya, pues revienta. Tú tienes que sentir realmente que ya, pues mátame ya. O sea, como que estás dispuesto a morirte. Ya, mátame. Ya, de una vez. Si tú logras crear una explosión de rabia y de cólera, que es más fuerte esa emoción que tu miedo, el miedo se va. Y más bien empiezas a sentir como dopamina, como bonito, como que, como es relajante. En realidad es relajante y se siente bonito. Pero tienes que lograr enfrentar y pasar a través, o sea, tienes que lograr pasar a través de ese miedo, permitirte sentir. El problema es que la gente con ansiedad ya no quiere sentir, huyes. Entonces, el huir lo único que hace es incrementar tus síntomas. Pero si tú los aceptas y los sientes, así como son síntomas, y los sientes y pasas a través de ellos, tu cerebro va a entender que no es peligroso, y se te van. Nunca más los ataques de pánico. Si tú sabes enfrentarte bien, nunca más los ataques de pánico. Eso lo puedes curar en un ratito. La ansiedad generalizada demora más porque viene más, es la corteza cerebral. Entonces demora mucho más. El ataque de pánico es a nivel de amígdala. Y eso es así, rapidísimo, porque aprende rápido, así como aprende rápido, se desaprende rápido, pero la corteza cerebral demora más tiempo. Entonces, la corteza cerebral, sí, pues te digo, tienes un mes más o menos. Igual los pensamientos intrusivos también demora. Y todo depende de qué tanta fuerza le pongas, qué tanta emoción le pongas. Ahora, no te digo que todas las personas que lo hacen han tenido éxito, porque no todo el mundo lo hace conectándose con la emoción como debe ser. Pero las personas que sí lo han hecho, ahí están los testimonios. Y en relación, eh, ya para no pedirle que dé tantos detalles, sino para que la gente vaya a sus consultas también, una última nada más, en relación a la depresión, ¿cómo hace la gente? Que igual me parece que está relacionado quizás la ansiedad un poco con la depresión, ¿no? ¿Cómo hace la gente que
ha llegado a un punto de deprimirse profundamente, quizás, no sé, en algunos casos no querer salir de casa, querer estar solo, hundirse en sus pensamientos, tener pensamientos fuertes en relación a su propia vida, con personas que están en ese punto, ¿no? De depresión fuerte, profunda, a partir de una enfermedad o de una enfermedad que se ha producido a partir de tu ansiedad, ¿no? Síntomas que se producen a partir de tu ansiedad. ¿Qué hacer o qué podrían hacer estas personas que están sufriendo de este problema? Mira, otra vez repito que yo eh, tengo la convicción de que todo tipo de sintomatología, o sea, todo lo produce la mente y todo es un estado de ánimo. Lo que te dije, tú llegas al hospital y se te pasó el síntoma. La depresión es igual. Bueno, no es igual, pero yo te digo a ti, tú, tú eres casado, tienes novia, no quiero dar un ejemplo raro. Sí, nos vamos a casar pronto, pero todavía no nos hemos casado. Tienes tu novia, ya. Vamos a ver, tu novia te deja por loca, ¿ya? He decidido dejarte porque pues no me he dado cuenta que lo nuestro no funciona. Ok. Y tú pues, estás a punto de casarte, me ha dejado como que te hubiera dejado plantado en el altar, ¿ya? Entonces tú, pues imagínate eso, imagínate cómo debería ser. Sufres, caes en depresión, ya no comes, no te bañas, no te lavas los dientes, tu casa está de cabeza, o sea, ya no quieres hacer nada, sientes que no te da ganas de hacer nada, que ya ni siquiera tu programa favorito quieres ver, ya no quieres ni siquiera hacer tus podcasts, ya no quieres hacer nada, estás deprimidazo, sufriendo, ya te empiezas a sentir mal porque te empiezas a adelgazar de lo que no comes, así, mal estás, apestando, que te digo apestando porque hoy te vas a ver, estás apestando, no te bañas hace años tirado, y tú ni te sientes, tu cama está que no cambió las sábanas por todo el tiempo que has estado separado de tu novia. Y en eso tu novia te llama, porque tu novia se da cuenta pues que te extraña y no puede más, porque pensó que tú lo ibas a buscar y tú nunca lo buscaste porque estás ahí sufriendo. Y te llama y te dice, ay, discúlpame, Pablo, no, cometí un error, no, yo quiero seguir, quiero casarme contigo, queremos vernos, quiero verte, por favor, venme a buscar. Ahí te dice, en ese momento, sí o no, que tú saltas a la ducha y te rascas toda la mugre, te desfilas, que sí o no, de pronto, ¿cómo tú te estabas muriendo? Claro. Y de pronto, o sea, todo es mental, todo es mental. Entonces, la mente es poderosa. Como yo, pues, no digo promocionar, yo, propongo la terapia alternativa. Yo no te voy a decir, te voy a recetar un medicamento, no soy médico y tampoco soy parte de los medicamentos, ni antidepresivos, ni nada. Pero si todo eso es Naturales mental, tampoco. mira, yo no me meto en eso, no digo que no los tome, sí, pero la idea que eso de huir aplica en todo, no solo en la ansiedad, y sobre todo si tú me hablas de ansiedad, menos, pues, ¿no? Ok, Es ok. huir, ¿ya? La idea es enfrentar, todo es enfrentar. Entonces, si tú es mental y la mente tiene el poder de cambiar, así de fácil, como de pronto, o sea, que te alegraste, si te bañas, y te lavas los dientes, te rasgas la lengua, o sea, te preocupas en todos los detalles porque vas a ir a buscar y no quieres que te vea todo feo y cochino, ¿no? Y te arreglas, te cortas el pelo, qué sé yo. Mira cómo cambia, ¿no? Cómo cambia ese estado de ánimo, que es mental. El cerebro es poderoso y tú puedes cambiar lo que tú quieras. Así tú te puedes curar simplemente con cambiar tus pensamientos con tu cerebro. Entonces tú lo que puedes, lo que yo pienso, ¿no? Mira, y a mí me ha resultado, y a mucha gente le ha resultado, ¿no? Trabajar con la mente. Tú tienes que cambiar tus pensamientos, ¿no? La decisión la tienes que tomar tú. Uno cuando está deprimido, está tirado ahí en la cama, no quiere hacer nada y tus amigos vienen, vamos a salir, a hacer cosas. No quieres, no quiero, tú no quieres. Y te insisten y tú no quieres. La decisión de estar ahí, hongueándote, muriéndote, deprimiéndote, es tuya. La gente que dice, bueno, pues si me insistieron tanto que decidí salir, me obligaron a bañar, me bañaron, me metieron a la ducha, me sacaron, ya salimos. Y sí, me distraje, y cuando estaba con mis amigos estaba bien, regresé a mi casa y otra vez. O sea, eres tú. O sea, estás con tus amigos y más o menos estuviste bien. Llegas a tu casa y otra vez caes en depresión. Es decisión tuya, ¿no? Estar en depresión. Ahora, yo no digo que
yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno está pasando por un momento triste es muy difícil sacarse esos pensamientos y ese dolor que uno puede tener, pero si tú eres lo suficientemente fuerte para querer salir de eso y querer cambiar, tú tienes que enfrentarte a ese sufrimiento, a ese miedo, y puedes utilizar tu imaginería. Ah, mira, yo soy así, 100% imaginería. Tú coges y empiezas a imaginarte, te empiezas a relajar y empiezas a imaginarte lo que tú quieras. Tú te relajas, te pones como un estado de hipnosis, o sea, súper relajado, así como que vas a meditar y empiezas a crear en tu mente lo que sea que a ti te haría feliz. No que terminó contigo, pues imagínate que no. Imagínate que te viene a pedir disculpas, imagínate que vuelven, imagínate que esto, toda esa imaginación. Y en el momento que tú te imaginas y tú logras conectarte bien con la emoción y empiezas a sentir esa alegría y esa felicidad ficticia, entonces el cerebro no entiende de lo real, de lo imaginario. El cerebro no se da cuenta. Si tú estás feliz, si tú logras crear algo imaginario, tu cerebro cree que es cierto. Tú puedes utilizar tu imaginería para cambiar tu estado de ánimo y salir de donde estás. Que es difícil porque no quieres, pero se puede hacer. Si tú realmente te esfuerzas, lo puedes hacer. ¿No? Ahora, si tú me hablas de ansiedad, de depresión con ansiedad, entonces ya es un poco más complicado, porque lo que te está produciendo la ansiedad es, perdón, la depresión es tu estado de ansiedad. Entonces tienes que trabajar tu ansiedad, se te va la depresión. Pero sí ese estado de ánimo, de la manera que tú percibes las cosas. A ti se te muere tu perrito. Hay gente que le ha dado ansiedad porque se le murió el perro. Tengo un paciente que me habló de eso, que se le murió el perro. ¿No? Cómo tú interpretas, por ejemplo, yo tengo mi perro enfermo, sufriendo y pues se muere, ¿no? Y yo sufro porque me acuerdo mi perrito cómo sufría. Pero el perro ya se murió, o sea, ya no está sufriendo. Pero yo sigo pensando en cuando el perrito sufría y me monto en esa emoción y me deprimo y ahí estoy sufriendo, porque estoy enfocándome en un pasado que ya no existe. En ese momento el perrito ya no está sufriendo. Entonces, ¿qué hago yo sufriendo por lo que no existe? ¿No? Entonces uno se pone en el estado, en el fondo, porque te genera dopamina. A veces el sufrir es bonito también. Hay gente que le gusta sufrir. Hay gente que le gusta Sí, sufrir. eso es lo que le iba a decir. Hay gente que le gusta estar en ese estado, ¿no? Ujú. Eso se le llama, tiene un nombre. Ay, yo no me acuerdo, pero es cuando uno tiene beneficios. ¿Ya? Una persona enferma tiene beneficios, ¿no? Una persona, por ejemplo, que yo tengo ansiedad y como tengo ansiedad ya no trabajo, no hago nada, entonces me mantiene mi mamá, mi hermana me cocina, me trae y todo el mundo, yo puedo gritar, llorar, hacer lo que me da la gana y nadie me dice nada porque pobrecita tiene ansiedad. De alguna manera yo estoy teniendo esos beneficios, pero no son conscientes, o sea, yo no lo hago a propósito, pero inconscientemente yo siento que son beneficios. Entonces, inconscientemente mi cuerpo no se cura porque le conviene que a mí me atiendan, ¿me entiendes? Entonces, Mm. todo se trabaja a nivel inconsciente. La gente no es consciente y me dice, no, pero yo no lo hago a propósito. Claro que no lo haces a propósito, pero tu mente sí. Por eso es que no sales del estado donde estás, porque en el Y fondo te usted, conviene. ¿Y usted recomienda, por ejemplo, algunas cosas que he escuchado por ahí? No sé, la meditación, escribir tus sentimientos, no sé, ese tipo de cosas, alguna, o sea, porque a veces como que tus pensamientos están constantemente, pero si tú, por ejemplo, comienzas a dibujar, te pones a pintar, a hacer deporte, todas esas actividades que algunas personas recomiendan para estas situaciones, ¿las recomienda usted también? Sí, pero mira, ahí hay que tener en cuenta. Yo le pongo un nombre más preciso. Encuentra lo que a ti te apasiona. Si a ti te apasiona dibujar, dibuja. Es una manera de liberar emociones, dibujando. Pero si a ti no te gusta dibujar, ¿qué me voy a poner a dibujar? No me gusta. Entonces, ¿entiendes? Hay gente que dice, ah, yo escribo, hago mi diario, y te recomienda escribir. Y tú dices, ah, yo te voy a escribir. Pues no. Pero a mí no me resulta. Yo escribo y sigo con todos los síntomas porque a ti no te gusta escribir. A mí, por ejemplo, no me gusta escribir. No es que no me gusta, sí escribo, pero no es que me guste. Ah, para mí es más hablado, pensado. Entonces, yo trabajo mucho en la imaginería porque me gusta. ¿No? Entonces cada quien tiene lo suyo, ¿no? Entonces si a ti te gusta dibujar, dibuja, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le encanta cantar, que le encanta componer. La idea es que te conectes con tu pasión. La gente que está conectada con la pasión, cuando tú haces de tu pasión tu vida, las cosas se acomodan, todo se arregla,
todo se arregla a tu favor, porque vibras en alto, porque estás viviendo de tu pasión. Entonces lo que se recomienda es eso. Entonces si a ti te apasiona, pero dejar de hacer las cosas que no te gustan. Hay gente que está haciendo un trabajo y no le gusta, pero lo hace porque no le queda de otra. Entonces tú el tiempo que estás en ese trabajo estás estresado. Entonces estás yendo en contra de tu supervivencia, en contra de lo que pues uno necesita. Por eso es que, claro, yo sé que no es fácil trabajar y vivir de tu pasión. Hay gente que sí lo hace, yo supongo que tú lo haces, ¿no? Estás haciendo lo que te encanta y de eso vives, ¿no? Entonces no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero bueno, si no tienes la posibilidad, pues trata de encontrar esa pasión y trabajar a la par, ¿no? Si te gusta pintar, bueno, regresando a trabajar, trata de darte un tiempo para que, aunque sea tengas un tiempo en el día donde tú puedas estar en ese momento de éxtasis, porque cuando tú haces algo que te apasiona, tú lo disfrutas, ¿sí o no? A mí me encanta editar, y yo cuando edito estoy en las nubes, ¿ya? Soy feliz. Entonces, si yo dedico, pues aunque sea una hora de mi vida a eso, estoy feliz, ¿me entiendes? Entonces, es eso, encontrar tu pasión. Ahora, eso de hacer ejercicio y todo, eso es así, religioso. Para que tú te cures de la ansiedad no solo es enfrentando los miedos, te puede regresar los síntomas. Si tú no trabajas la raíz, el síntoma te regresa. ¿Por qué te dio síntomas? Es como el cáncer, a ti te da cáncer al colon, el cáncer al colon, un tumor, porque tú no has tenido eh, una manera de alimentarte bastante desordenada. Entonces, tú te extirpan el cáncer y dices, ya estás libre, pero tú sigues comiendo de esa manera desordenada porque no han acogido el origen. Otra vez se va, por algo se ha presentado el cáncer, ¿no? Por alguna razón es, no es por gusto, si no todo el mundo lo tuviera. Entonces, es lo mismo. Si tú dices que ya saliste de la ansiedad, pero si tú no has trabajado el origen, eso puede volver, porque esa emoción que no ha sido, tú vas a seguir acumulando emociones. O sea, ya liberé mis emociones, ya me curé, pero tú vas a seguir acumulando emociones, porque sigues guardando, porque sigues no expresando tus ideas, porque permites todavía que la gente decida por ti, porque por todo lo que sea que tú hayas acumulado tus emociones, si tú lo sigues haciendo, en un momento otra vez tu cuerpo va a estallar y la ansiedad va a regresar. Entonces, para que tú te cures la ansiedad tiene que ser un trabajo integral. Tienes que cambiar no solo porque enfrentar todo esto que yo propongo de enfrentar los miedos, el que más y el dame más y todo esto, es para que tú lo cures así, pero te puede volver. Entonces tienes que cambiar integralmente. Y una de las maneras es encontrar por qué es que a ti te dio la ansiedad. ¿Qué cosa es lo que tú haces que te provoca la ansiedad? Entonces, si es tu percepción, porque al final es cambiar los pensamientos porque es la percepción. Tú percibes el mundo de una manera peligrosa, eso es lo que es tu cerebro, lo percibe de una manera peligrosa. Tú interpretas al mundo de la manera que a ti te place y a lo mejor la manera de tú percibir el mundo pues no es la adecuada. Tú tienes que cambiar eso, ¿no? El aprender a percibir o mirar el mundo de otra manera, de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Cada persona lo ve de una manera diferente, pero tú tienes que verlo de la manera que a ti te guste, pero que te haga sentir mejor, que te sientas bien, que te haga sentir feliz. Ante una situación negativa, tú puedes verla de un punto de vista positivo. Entonces ya no te afecta. Entonces cada vez vas a tener menos cosas, porque tu mente está hipervigilante. Y tú siempre te estás fijando en lo negativo y esa es la realidad que tú creas. Pero si tú te fijas en lo positivo, ves las cosas en el ángulo positivo, en la mejor manera que se puede ver una situación, entonces tú vas creando esa realidad para ti y las cosas se van presentando y todo se va arreglando. A ti se te muere tu esposo. A mí, yo soy viuda. Ya, a mí falleció mi esposo. Yo pude haber interpretado, mi esposo se murió, entonces ahora yo, pues pobrecita de mí, me quedé con 3 hijos, sola, triste y abandonada, una latina en Estados Unidos que ni siquiera domina bien el inglés, qué escándalo, sufro y me victimizo y pues, qué sé yo, sufro, me caigo de depresión. Pero yo puedo también interpretarlo de otra manera, ¿no? Yo puedo percibir que, bueno, pues yo agradezco, porque mira, esa es la manera que yo percibo. Yo agradezco el tiempo que mi esposo estuvo conmigo. Agradezco el tiempo y todo lo que yo aprendí con él. Yo crecí con él. Me hice una mejor persona. Yo sé que esto suena cliché, pero realmente yo me hice una mejor persona con él. Yo agradezco la oportunidad de haber vivido con él porque él era una excelente persona, muy buena. La gente siempre tenía cosas lindas que hablar de él, le caía bien a todo el mundo, o sea, era una persona muy carismática. Entonces yo me siento bien orgullosa de haber
pasado, que él haya compartido su tiempo en la tierra conmigo, ¿ya? Entonces yo lo miro de ese ángulo. Y que él se fue, y desde que él se fue, yo he cambiado. Yo soy otra persona. A mí eso me hizo más fuerte. Me hizo abrir, o sea, como que mi mente se abrió y me pude dar cuenta que hay más allá. Que no solo era mi vida, porque yo vivía en una burbuja. Y era mi familia y yo muy egoísta, pensaba en mí, muy, mí. Tú sabes, no sabes el vuelto de 360 grados 1000 veces que he dado después que él se fue. Entonces yo siento de que, o sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Que el que él estuvo en mi vida y que se fuera era, tenía que ser, tenía que ser para que yo sea la persona que soy ahora. Y que si posiblemente eso no hubiera ocurrido, yo seguiría casada, sí, a lo mejor seguiría mi burbuja, porque no me hubiera permitido ver. Yo creo que ese golpe que yo recibí me despertó. Y a lo mejor yo tenía que pasar por eso, para lograr ciertas cosas que tengo que lograr. Entonces todo depende del punto de vista que tú lo mires. Hay diferentes maneras de percibir las cosas y de la manera como tú lo percibes te afecta a ti, ¿no? Si a ti te deprime, te tira a la cama, es porque tú lo estás percibiendo de una manera, pues... Ahora, yo no digo que no pases por un luto, o sea, es normal, yo he pasado por mi luto como todo el mundo, y si tu novia termina contigo, pues tienes que sufrir, eso es normal. Pero esas que pues en un mes, 2 meses, 3 meses, y conozco gente que tienen años sufriendo por el novio que se les fue, y cada vez que el novio tuvo novia, sufre, se casó, O que sufre, se tuvo terminan hijos, sufre. matando, ¿no? O también, ¿no? Entonces todo depende cómo tú interpretes, ¿no? Ahora la gente dice, bueno, puede ser un balance químico. Al final el balance químico, si el balance y el desbalance lo está creando tu propio cuerpo, porque tú le permites, tú le has permitido llegar a tu cuerpo a ese punto para que ocurra eso, ¿no? Pero si tú desde el Usted, principio, perdón, usted mencionaba el ejercicio de forma religiosa, dijo, como que un complemento a enfrentar tus propios miedos, ¿no? sí, el ejercicio, ¿por qué? Porque el ejercicio hace este ejercicio que hacemos nosotros, que te digo, de 30 segundos y un minuto. Cuando uno hace ejercicios, está haciendo ese tensar y ese relajar constantemente. El bailar también. Entonces, todo tipo de movimiento del cuerpo aporta eso y también hace circular tu sangre, te da más oxígeno, te hace sentir bien, o sea, todo eso te hace sentir bien, al final te mejora el ánimo, genera dopamina, la oxitocina, todo lo que es ejercicio, movimiento de cuerpo, te cambia el estado de ánimo, te hace sentirte mejor. Funciona y ayuda también para tonificar tu nervio vago. El nervio vago es otra cosa muy importante en cuestión de ansiedad. Entonces, no solo es empezar a percibir las cosas. Yo no lo confundas con religioso, no. Esto que yo te hablo no tiene que ver nada con religión. Es aprender a percibir las cosas de la manera más positiva, para que a No, ti no te afecte. quizás fue como decir algo que hay que hacer siempre o algo que tiene que estar dentro de tu rutina, no Claro, necesariamente. claro, el hecho de que tú empieces a ver el mundo de otra manera, ya es un punto positivo, porque tú ya no te vas a enojar, ya no te va a asustar las cosas, ya no lo vas a percibir como peligroso, entonces eso te ayuda. El hacer ejercicio te ayuda de la manera en que también te va a mantener te va a mantener más tiempo en el sistema simpático y te vas de mejor humor. Por ejemplo, el salir con tus compañeros, hablar, compartir, socializar también, te va a tener más tiempo en el parasimpático. Aprender a comer saludable, cambiar tu dieta alimenticia. La comida que comemos nos mantiene en depresión. ¿Por qué? Porque nos lastima el cuerpo. La comida aquí, al menos aquí en Estados Unidos, todo está lleno de procesados, te inflama el cuerpo, te enferma. Entonces tú comes tu plato de tallarín y terminas cansado, embotado, sin ganas. Eso no te está contribuyendo, todo lo contrario, te está restando. Entonces uno tiene que cambiar su dieta alimenticia, empezar a comer saludable, a comer más proteínas, menos carbohidratos, más vegetales verdes, grasas saludables. Todo eso te ayuda. El sueño, dormir tus horas, levantarte en el día y acostarte en la oscuridad, ¿no? Al menos tratar de hacer eso. Y si no, pues oscurece tu casa y cómprate esos relojes de luz que amanecen y que pareciera que estuviera amaneciendo en tu cuarto. eh, Resetea tu reloj biológico, sal, por ejemplo, en las mañanas, a la primera hora de la mañana, el sol, cuando recién está saliendo los primeros 45 minutos del día, exponte ese sol te va a llenar de energía, es un sol que no lastima, es bueno que te expongas por lo menos 20 minutos para que se sintetice la vitamina D3 en tu cuerpo. Eso te ayuda, el caminar descalzo, por ejemplo, en el jardín, contacto con la tierra, con los árboles, todo eso también. Es que hay tantas cosas que uno tiene que hacer a la vez.
¿no? Es un cambio. La gente que se ha curado de ansiedad, mira, la gente que realmente se ha curado de ansiedad, tú conócelos, antes y después, son otras personas. Han cambiado totalmente, Porque incluso afecta al totalmente. sueño el tema de la ansiedad, ¿no? No duerme menos. Problemas de insomnio es por los pensamientos, pues. Si te duermes, no vas a despertar, te vas a quedar ahí. Ese terror a que no, y no te deja Eh, descansar. Le he preguntado mucho acerca de la ansiedad, de los miedos, etcétera, pero ¿qué otras cosas usted ve en su consultorio a la hora de hacer la hipnoterapia? Me imagino que no todo es ansiedad y depresión, ¿no? También quizás otras cosas. Bueno, la mayoría de los clientes son de ansiedad, y más ansiedad. Depresión no he tenido muchos, pero sí. También tengo un paciente con Parkinson, recién lo he empezado a trabajar. Yo trabajo la parte emocional ahí, o sea, todo lo Mm. trabajo emocional, porque trabajo mucho qué cosa se está originando, ¿no? Y si tú buscas, tú vas a encontrar causas emocionales del Parkinson, y ahí están. O sea, eso existe, eso lo encuentras por todos lados. Trabajo la parte emocional. Este, no necesariamente ansiedad. Yo puedo trabajar muchos problemas, por ejemplo, hay gente que tiene dolor. Mira, yo no me enfoco en dolores, pero sí puedo trabajar dolores. O sea, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele los pies, se puede trabajar. Hay técnicas para trabajar eso, pero como te digo, todo tiene que ser, porque son técnicas, terapias alternativas con acupuntura, pero de acopresión, de presión. Hay gente, por ejemplo, yo particularmente soy muy analítica y a mí me resulta a veces sí y a veces no. Hay pacientes que siempre les resulta. Entonces, dependiendo del paciente, porque todo tiene que ver que te conectes. Todo tiene que ver con si no te conectas, no te funciona. Pero sí trabajo eso, pero más es ansiedad. Sinceramente, tengo que decirlo, siento que su mensaje es muy bonito. El mensaje que me parece que usted comparte es de, si bien sí hay que estar siempre presentes y conectados con nuestra realidad, hay que estar también conectados con nuestro lado espiritual y darnos cuenta de que las cosas no están tan mal como pensamos, ¿no? Que el mundo que nos rodea no está tan mal como nuestra mente piensa o la percepción que tenemos. Quizás estamos más enfocados por costumbre o por otra cosa en lo malo y nos hemos vuelto todos muy pesimistas y no nos estamos dando cuenta de que el mundo es mucho más bonito de lo que nosotros creemos. Vemos normalmente en los noticieros pura noticia trágica, salimos en el periódico pura noticia trágica, incluso cuando entramos a internet, por ahí noticias trágicas, el celular, las redes sociales, y de repente un familiar te cuenta que se cayó y dices, hasta acá pasan cosas trágicas y te sobrecargas de todo eso, pero también están pasando cosas bonitas afuera y dentro de nosotros. Y creo que el mensaje que usted comparte de mirarnos más a nosotros mismos, de interiorizar un poco más y darnos cuenta de que a veces la solución a tantas cosas que nos pasan está en nosotros mismos, está mirando hacia adentro, está conectando con nosotros, con el mundo que nos rodea de una manera diferente. Es un mensaje muy bonito, es un mensaje poderoso y es un mensaje que se debería compartir más. Le agradezco mucho el haberlo compartido hoy con nosotros. Créame que me voy eh, mucho más tranquilo, sinceramente, después de la conversación que hemos tenido, porque si bien yo hago esto para la gente que nos escucha, porque siento que hay personas que van a necesitar escuchar este mensaje, obviamente también lo hago para mí, porque hay una parte de mí que, como todos, que está dañada o que está sufriendo o que está teniendo algún tipo de problema y necesita también escuchar a personas que ven las cosas de un punto de vista diferente y que con su experiencia, con las cosas que le han ido pasando a lo largo de la vida y por la conexión que tienen con el mundo y consigo mismo, nos pueden dar este tipo de mensajes tan bonitos y tan enriquecedores eh, para nuestro propio crecimiento. Le agradezco mucho la conversación que hemos tenido.
¿Dónde pueden encontrar las personas que quieran saber muchísimo más sobre usted y quizás tener algún tipo de atención, algún tipo de contacto con usted? Pueden ir a mi página web a ansiedadvenami.com y parece raro el ven a mí, pero es que tú tienes que enfrentar la ansiedad. Así que ven, ansiedad a mí, aquí te espero. Ya ansiedadvenami.com, ahí está mi enlace al WhatsApp, ahí también están los precios, todo lo que ustedes necesiten saber de los tipo de trabajo que hago. Yo igual voy a estar dejando el link en la descripción de este podcast, de este video, y para la gente que nos está escuchando desde Spotify, ya saben, ansiedad ven a mí para contactar con la doctora Elisa Lozano, que como le digo, vuelvo y repito, ha sido un gran placer conversar con usted, ha sido de gran ayuda personal escucharla y espero que haya sido también de mucha ayuda para todas las personas que nos están escuchando. Es muy noble su labor y sinceramente le agradezco haberse dado el tiempo desde allá, desde los Estados Unidos, donde está para poder conversar. Espero pronto pueda venir acá de visita y quizás poder vernos en algún momento. Que tenga feliz Navidad y feliz año también, porque ya se acaba noviembre y Igual, viene diciembre. claro que sí. Sí, feliz Navidad a ti y a todos los que te escuchan. Un abrazo fuerte. Gracias. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, por favor, que hacemos siempre este tipo de contenido para dejar algo. Yo creo que hoy se dejó mucho. Hoy hemos escuchado, siento yo, un gran podcast con un gran mensaje y espero de corazón haya podido llegar hasta ti y ayudarte si es que estás pasando por una situación difícil en tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con la señora Elisa Lozano, que nos ha, siento yo, ayudado muchísimo. Hasta luego.